La Divina Comedia, una de las obras más representativas de la literatura universal. ¿Quién escribió la Divina Comedia? Dante Alighieri, un poeta escritor italiano que nació en Florencia el 29 de mayo de 1265 y muere en Rávena el 14 de septiembre de 1321. Aquí nos vamos a centrar un poco en la obra de la Divina Comedia. La Divina Comedia es una epopeya alegórica, es decir, una obra que tiene muchos símbolos, que tiene muchos personajes simbólicos. Escrita en tercetos, es decir, poemas con 3 versos. La escribió Dante en el año 1304 en el dialecto toscano, que vendría a ser la matriz del italiano actual y que se utilizó entre los siglos XI y XII. Bueno, veamos entonces la obra en sí mismo. La obra se divide en 3 partes. La primera trata del infierno, la segunda del purgatorio y la tercera del paraíso. Cada una de esas partes está dividida en 33 cantos. La primera del infierno en 34 y a su vez compuesto, como hemos dicho, en tercetos. La composición de este poema se ordena según el simbolismo del número 3. El número 3 simboliza la Trinidad Sagrada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como también el número 3 simbolizaría el equilibrio y la estabilidad de algunas culturas, y que también tiene relación con el triángulo y la perfección. Hay 3 personajes principales: Dante, que personifica en este caso al ser humano, al hombre; Beatriz, que personifica la fe, que personifica la gracia, digamos, o el amor; y Virgilio, que personifica a la razón. En este video vamos a explicar la primera parte, que es el infierno. Vamos a hacer otro video donde explicaríamos el purgatorio y el cielo. Bueno, Dante inicia esta obra indicando que a la mitad de su vida, más o menos, que se entiende así como a los 35 años, según indica en este pasaje, él se encuentra perdido en una montaña oscura por haberse alejado de la luz divina, digamos. Bueno, en realidad esto es una reflexión de su propia vida, ¿no? Simboliza la reflexión del ser humano cuando ha caído en la cuenta que no ha caminado por el sendero del bien. Ojalá todos llegáramos a este estado para reflexionar precisamente de eso, de que no estamos actuando bien. Entonces, justamente cuando va por este camino es como se da cuenta que no ha estado actuando bien, y eso simboliza el encontrarse en la montaña oscura por haberse apartado del bien. En esta situación llega uno de los poetas clásicos, de los poetas romanos, llamado Virgilio, que le dice que lo viene a rescatar de esa situación, enviado por el otro personaje, que es Beatriz. Beatriz, por cierto, es un personaje real. Beatriz fue una persona que Dante conoció, que nunca pudo tener ningún amorío con ella, pero de quien él se enamoró profundamente, que solo se contentaba con verla. Es decir, la convirtió en esa persona que lo inspiró, en todo caso, a escribir, como lo de aquellas musas, ¿no?, que inspiran al escritor. Bueno, en Dante Beatriz es su musa, su inspiración. Entonces Beatriz habría mandado a Virgilio a rescatarlo a Dante de esta situación. Pero bueno, entonces algunos dicen que la obra es una búsqueda de Dante de su amada Beatriz, y que para buscarla tiene que ir al infierno, tiene que ir al purgatorio y tiene que ir al cielo, donde recién la encontrará. Pero bueno, esto tiene un significado mucho más profundo que eso. La Divina Comedia es el camino o el tránsito del mismo ser humano en búsqueda de la gracia divina, o en todo caso es la experiencia del ser humano hacia su conversión, hacia su plenitud. Bien, entonces una vez que viene Virgilio a ayudarlo, lo va a hacer recorrer o lo va a guiar por los 9 estadios del infierno. Vamos a ir viendo cada uno de estos estadios. Muchísimas de estas imágenes que veremos en estos estadios del infierno han calado fuertemente en nuestra cultura y son también la forma como vemos nosotros el infierno. Antes de llegar al primer estadio del infierno, tienen que cruzar el río Aqueronte, ese río que conduce, digamos, al inframundo. Entonces, en el río Aqueronte, el barquero que los va a cruzar al inframundo le dice: oye, ¿tú qué haces acá? Si estás vivo, ¿cómo es posible que vengas acá? Acá no hay lugar para ustedes. Bueno, Virgilio, que es su guía, le dice: bueno, uno que es poderoso le permite ir acá. Se está refiriendo efectivamente
a Dios que le permite este estado. Vamos a ver el primer estadio. El primer estadio es el limbo. Mucho tiempo se creyó que el limbo era un lugar donde está la gente que no estaba bautizada. De hecho, así indica la obra. En el primer círculo, a más de los no bautizados, Dante encuentra a varios personajes famosos y virtuosos que vivieron antes, obviamente, del advenimiento del cristianismo, que fueron Homero, Sócrates, Platón y otros grandes sabios y filósofos. Probablemente esto es algunas preguntas de examen cuando se evalúa esta obra o por exámenes de admisión. Entonces, los personajes que encuentran en el primer estadio, que es el limbo, son Homero, Sócrates, Platón y otros grandes sabios y filósofos. Hay un pasaje muy bonito que representa, digamos, este lugar. No esperes nunca ver el cielo justo, no esperes paz ni ver ningún reposo. Son siempre los que aquí vienen antes. En el canto cuarto, verso 42. Este lugar está destinado precisamente a aquellos que no fueron bautizados, aun cuando siendo justos, siendo buenos, es como el primer estadio del infierno. Están ahí, no están condenados, pero están ahí. El infierno tiene como una forma cónica, entonces ese es el primer estadio. Se dirigen mucho más abajo y irían al segundo estadio. En el segundo estadio están los lujuriosos. Aquí Dante encuentra personajes históricos y mitológicos asociados a la lujuria, es decir, a ese desorden en la sexualidad, de una o de otra forma. Anterior, para este lenguaje se lo denominaba el sodomismo. Por eso dice el sodomita, aquellas personas que se dedicaban a vivir del placer en todo caso. Y lo más grave es que estarán allí aquellas personas que han hecho daño a los más pequeños, aquellas personas que desvían, digamos, la naturaleza misma de la sexualidad. Bueno, ustedes ya se estarán imaginando quién. Aquellas personas que desordenan su vida sexual. Es evidente que aquí hay una enseñanza, pues, cristiana que quiere cuidar esa dimensión sexual del ser humano para dejarla dentro del mismo matrimonio y no tenga mayores consecuencias. Bueno, el infierno estaría lleno de lujuriosos. Ahora recordemos que el infierno no es un lugar, es un estado de vida. Por lo tanto, mucha gente ni siquiera se ha muerto y ya está viviendo su propio infierno. Pensemos un poco en los lujuriosos, ¿no? ¿Cuánta vivencia infernal no estarán viviendo aquellos que se pescaron una enfermedad venérea, aquellos que destruyeron su hogar, aquellos que se contagiaron de alguna enfermedad mortal? Ya están viviendo su propio infierno, el primer estadio, digamos así, de los lujuriosos. El tercer estadio del infierno. Aquí están los glotones, dice, aquellos que los atormenta una lluvia de granizo. Quien cuida este lugar sería el cancerbero o el cerberos, el que aúlla y desgarra a los glotones. Bueno, los glotones hace referencia a aquellas personas que comen únicamente por vicio. Nosotros le llamamos esto gula, aquellas personas que comen únicamente por vicio, todo el desorden que tenga que ver no solo con la comida, sino también con los desperdicios, con el vino, con las borracheras, con todas estas cosas que son exceso en cuanto a la alimentación, que se come únicamente por placer. Bueno, esas personas también están viviendo su propio infierno porque nada les logra saciar su hambre. También tienen enfermedades relacionadas con el exceso de la comida. Esas personas, aun cuando no hayan muerto, ya están viviendo su propio infierno. Y con desenfreno, dice en el canto cuarto, y con desenfreno allí en el mar hirviente del amor furioso, rodaban y jugaban en círculos. Ahí estarían en círculo los glotones, los de la gula. En el cuarto círculo están los avaros y los pródigos. ¿Quiénes son los avaros y los pródigos? Hay un pasaje precisamente que describe esta situación, ¿no? Por el espacio sombrío llegamos al pie de una torre alzada y fuerte que envolvía como la muralla en el ancho llano, dice el canto 7, versos 7 al 9. En este círculo Dante encuentra a los avaros y los pródigos, quienes están condenados a luchar entre sí, empujando pesadas bolsas de dinero como símbolo de su apego a las riquezas materiales. Claro, lo que pasa es que los avaros son aquellas personas que sienten placer en acumular y acumular dinero. Lo malo es que la acumulación de ese dinero se la haya conseguido atropellando a otros, matando a otros, engañando, mintiendo, haciendo daño a las demás personas, ¿no? Ese por un lado serían los ávaros. Y los pródigos, aquellos que malgastan. Esto pues por hacer referencia a lo del hijo pródigo de la parábola. Los pródigos son aquellos que malgastan. Por un lado están los ávaros que no les puede sacar nada porque acumulan dinero, y por el otro lado están los pródigos que malgastan el dinero
en cualquier vicio, en cualquier situación, o por el simple hecho de gastar dinero. Podríamos aquí mencionar también ese fenómeno psicológico del comprador impulsivo, que le llaman ahora, ¿no? Esa gente vive su propio infierno, ¿no? Porque cuando no compra, cuando no tiene, se siente mal y acumula, o se siente únicamente bien si ve cosas acumuladas en su vida. En el quinto círculo, en este círculo se encuentran pues los iracundos y los tristes. Allí estaba el descenso en el abismo, en donde el corazón se siente aterrorizado, mas aun cuando un hombre ve cómo los huesos son destrozados por la maldición. En este círculo Dante encuentra a los iracundos, como hemos dicho, ¿no? Aquellas personas que han vivido de la ira, ¿no? Que se dejan dominar por la ira, que siempre están explotando, haciendo daños a otros. La ira ha destruido a gente, la ira ha destruido empresas, la ira ha destruido familias enteras. Entonces ellos están sumergidos en el río Estigia, donde se golpean y se muerden entre sí en un eterno frenesí de ira. Terrible. Y luego está el sexto círculo del infierno. En este círculo Dante encuentra a los herejes, es decir, aquellas personas que han torcido la sana doctrina, aquellas personas que cotejan la doctrina a los cambios culturales, no como lo enseñaría la religión. Yo diría también aquí aquellos que esconden la verdad, los mentirosos, los que tratan de engañar a otros con tal de alcanzar algún bien. ¿Qué les pasa a los herejes allí entonces? Están en un río que sueltan espumas con una terrible convulsión por rocas ásperas y escarpadas y hacen un gran estrépito, o sea, como que se golpean entre una roca y otra. En este círculo se encuentran los herejes encerrados en sepulcros ardientes. Aquí incluye a personajes como Farinata degli Uberti y Cavalcante. Buscaríamos qué personajes son estos en la literatura, entre otros personajes. De manera que las personas que tuercen la verdad, las personas que engañan, ya vive en su propio infierno, ¿no? Porque, por ejemplo, el marido que está siendo infiel a su esposa tendrá que esconderse, la mujer que está siendo infiel a su marido tendrá que esconderse y no vive en libertad, por ejemplo, ¿no? La persona que está engañando a otro tiene que hacer artimañas para que no lo descubran. Y vamos al séptimo círculo. En el séptimo círculo están los violentos. Fue allí donde vimos a gente llorar juntando ramas secas y rastrojos alrededor de los brazos de los árboles. Están como convertidos en árboles allí estáticos, ¿no? Así dice el canto 12 del verso 28 al 30. Aquí Dante encuentra a los violentos, a los divididos en tres secciones. Los violentos contra el prójimo, los violentos contra ellos mismos, que serían los suicidas, ¿no? Y los violentos contra Dios, la naturaleza y el arte. Por eso es que esta obra es tan actual, porque menciona precisamente los mismos pecados de los seres humanos de siempre, ¿no? Por los violentos contra el prójimo, los que matan, los que violan, los que se golpean, los que se pelean, los que se arañan, los que se golpean, en fin, contra el prójimo y contra sí mismos. Los suicidas estarían en el infierno también, aquellas personas que no se quieren ni a ellos mismos. Lo más natural es que el ser humano quiera su propia vida, pero ya suicidarse es un acto pecaminoso, digamos, y por eso es que la iglesia siempre ha defendido, por eso que los cristianos siempre hemos defendido la vida desde la concepción, la vida hasta su último término, ¿no? De manera que los que practican el aborto estarían en el infierno, los que practican el homicidio estarían en el infierno, y también aquellos que practican la eutanasia, el querer acabar con una vida, ¿no? Entonces todo eso es violencia, todo esto es violencia. Recordemos que los violentos también son contra la naturaleza y contra Dios. Y nos acercamos al octavo círculo. Aquí estarían los fraudulentos, dice el canto 17. Y tal como las flechas vuelan a su blanco, así como el agua brota de la fuente, así los espíritus malignos acudieron a nuestras manos. En este círculo Dante encuentra a los fraudulentos. Están divididos más o menos en 10 fosas diferentes. Algunos de los personajes incluidos son Ulises, Judas Iscariote, por supuesto, Simón el Mago y el Papa Nicolás III. Ve a ver en estos personajes por qué Dante los colocaría allí como fraudulentos. Aquí están siendo castigados los fraudulentos, las personas que han cometido fraude de alguna o de otra manera. Finalmente, en el último círculo, que nosotros pensaríamos, siguiendo el cono del infierno, ¿no? Nosotros generalmente decimos el infierno es un lugar de fuego, un lago de fuego donde está ardiendo, donde hay el fuego al mayor grado, ¿no? Pero según la Divina Comedia, Dante indicaría que el último estadio del infierno es como una cuestión congelada. Está allí congelada, donde el demonio está ahí congelado, pero que de ahí está, digamos, obrando, ¿no? Bueno, aquí el dolor tiene un sabor diferente. Cuando el alma siente el profundo odio de quien se sienta en el trono, en el que se funda la silla, en el que se dobla la rodilla.
Bueno, en este círculo se encuentran todos los traidores. De manera que para Dante, en la Divina Comedia, el pecado más grande del ser humano es la traición. Y por lo tanto, aquí está el mayor de los traicioneros humanos, que sería el mismísimo Judas, que traicionó a Cristo, que lo vendió. Y en cuanto a los ángeles, el traidor más grande pues es el mismísimo demonio, el mismísimo Lucifer, que está en este lugar donde están congelados, ¿no? Es un lago congelado donde se encuentran sumergidos los condenados, ¿no? Se castiga a los traidores y se divide en 4 fosas. El último es el donde Lucifer castiga a Judas, a Bruto y casi otros personajes de la literatura. Es la primera parte de la Divina Comedia. Para poder entenderla es necesario tener en cuenta que es una obra alegórica, que todos sus símbolos quieren indicar algo mucho más allá del mismo símbolo, obviamente, porque esa es la función del símbolo, representar otra realidad. Entonces, recomiendo leerla en prosa. Hay muchísimas versiones en prosa en la web y hay también, para los que se arriesgan, leerla en verso, pues bien es muy importante, aunque requiere un poco más de un vocabulario poético y también de una costumbre en la lectura de los poemas. Este es el infierno. Nos veremos en un próximo video para hablar del purgatorio y del cielo. Hasta aquí, Dante ha sido guiado por Virgilio. Vamos a ver quién lo guía después en los otros estadios. Hasta el próximo video.